Así como tu cuerpo guarda memoria, los espacios también lo hacen. También tienen historia. Como permitir que el chi o que la energía fluya en tu casa. Cuando prendes un incienso, un copal o un palo santo, hay que hacerlo con la intención de limpiar. Entonces, si prendes la vela, tienes que tener una intención. Si pones la obsidiana, tienes que tener una intención. Con todo, siempre tienes que tener una intención, porque es lo que le da movimiento a la energía. Tienes que tener claro que un espacio cargado Nunca te va a dejar bajar la guardia. Entonces sé muy intuitivo y si algo te está llamando a moverte, Muévete. porque lo único que está pasando también es que estás estancando la energía. Bienvenido, bienvenida a Activando mi Magia. Yo soy Yeshua y hoy te voy a hablar acerca de cómo hacer limpieza energética de tus espacios. Si estás meditando, yendo a terapia o haciendo todo bien, pero tus espacios se encuentran cargados de forma energética, estás nadando contracorriente y nada te va a salir. Hoy te voy a enseñar cómo se siente un espacio que está cargado energéticamente y cómo empezarlo a limpiar. Si te gusta todo este contenido y esta información energética y quieres seguir aprendiendo junto con nosotros, suscríbete a nuestro canal y si estás en Spotify, califícanos. Así como tu cuerpo guarda memoria, los espacios también lo hacen. Y tienes que entender, como siempre lo repetimos aquí, que absolutamente todo es energía. Yo soy energía, pero tú eres energía, pero este espacio que está aquí también es energía. ¿Y qué es lo que le da movimiento a la energía? Las emociones. Entonces, cuando hay personas que están en contacto con un espacio, que están sintiendo emociones de baja vibración, como por ejemplo confusión, tristeza, vergüenza, culpa, celos, enojo o la que tú quieras, esa información se queda impregnada en el espacio. Y si tú no estás tomando las medidas para hacer que esa energía fluya, se va a quedar estancada en el espacio y evidentemente afectando a todas las personas o a los seres que estén conviviendo con ese espacio. O sea, a las personas, como ya te dije, pero también a los animales o a las plantas. No sé si te ha pasado, pero me acuerdo cuando yo vivía en casa de mis papás que había una persona en particular que es conocida de mis papás que siempre que iba a la casa, mis papás tienen unas orquídeas muy bonitas siempre en su entrada. Siempre que llegaba esa persona, esas flores se marchitaban. Entonces lo que está pasando es que la energía de esa persona, que está tan pesada y tan densa, se impregna en el espacio y empieza a afectar a todo lo que está ahí. Por eso, entonces, hay veces que te sientes a lo mejor muy confundido, muy drenado, muy triste y probablemente ni siquiera tiene absolutamente nada que ver contigo, sino más bien con las emociones estancadas en el espacio. ¿Qué podría estar un lugar cargado energéticamente? Por las emociones que se hayan sentido en ese espacio. Si tuviste, por ejemplo, una discusión con tu pareja donde hubo muchísimo enojo, pues ese enojo ahora va a formar también parte de ese espacio. Y yo sé que, pues evidentemente todas las personas estamos vivas, tenemos emociones y en ocasiones no todas son de alta vibración. Entonces lo único que hay que hacer es empezar a trabajar con las emociones que hemos ido dejando en nuestros espacios. Pero también es muy importante observar qué está ocurriendo en los espacios porque hay veces que nosotros no fuimos las primeras personas que vivieron en ese lugar. Entonces los espacios también tienen historia y también han pasado muchísimas personas por ese espacio. Entonces ve tú a saber qué tipo de emociones estaban sintiendo las personas que vivían en el espacio en el que tú estás viviendo en este momento. Gran parte de la importancia de este capítulo es que sepas cómo limpiar esos espacios para que también puedas limpiar la energía de la historia de las personas que vivieron ahí. Incluso si la casa, el departamento en el que te encuentras, si es tuya y tú fuiste la persona que lo estrenó, por decirlo de alguna forma, o que lo construyó, los terrenos también tienen historia. Y no necesariamente todo era amor y maravilla durante toda la experiencia de la historia de ese terreno. ¿Quién sabe qué pasó ahí? A lo mejor la persona que te lo vendió tuvo un problema con su papá que lo heredó y que sus hermanos lo querían. Entonces había envidias. Todas estas emociones se van yendo hacia el campo energético del terreno o de la casa. Entonces es bien importante trabajar con la energía de los espacios para poder limpiar toda la historia que pueda estar relacionada a esos espacios en particular. Entonces ya que entendiste, o más bien que te recordé que los espacios también son energía y que por lo tanto te están mandando información, vamos a empezar a entender cuáles son las señales con las que te comunicaría un espacio que está cargado energéticamente. Primero, sería un espacio donde te está costando trabajo concentrarte, que por más que lo intentas, por más que estás estudiando, por más que estás meditando, tu cabeza anda por Júpiter, anda en otro canal y no logras conectar con eso que quieres conectar. El segundo sería cuando duermes pero no descansas por completo, que a lo mejor sí estás teniendo tus 8 horas de sueño o las que seas que estés durmiendo, pero te levantas y estás más agotado de cómo te fuiste a dormir. La tercera sería que te estés irritando sin razón. Y a ver, con todas las que te estoy diciendo y con las que te voy a decir, podrían también estar pasando otras cosas, pero yo estoy pensando y mi supuesto es que ya estás trabajando tus emociones con el psicólogo, tu energía en meditación
y que por más que lo estás intentando, no lo estás logrando. Entonces habría que empezar a observar el espacio. La cuarta es cuando siempre sientes una incomodidad y no te gusta estar en ese espacio. A lo mejor hay algo que se te desacomoda y que dices, yo prefiero mejor irme a otro lugar, aquí no me está gustando para nada. Esto a mí me pasa mucho luego con los antros. En México, antros nos referimos a los clubs nocturnos, a los bares, que luego hay emociones que a lo mejor no necesariamente son de alta vibración. Ya sabes, cuando sales, pues hay muchísimo alcohol o podría haber contacto con drogas. Y cuando tienes acceso a estas sustancias, estás también conectando con emociones como de lujuria o de violencia, o estás sacando el enojo que tenías reprimido o cualquier emoción que no hayas querido sacar. Entonces esas emociones se quedan en el espacio y cuando llegan las personas, por ejemplo, a un antro, a mí luego me pasa que, híjole, como que nada más no me hallo, no me acomodo y prefiero moverme aunque el lugar esté hermoso, aunque la gente esté hermosa y aunque aparentemente no haya nada malo con el lugar. Entonces, cuando te den ganas de salir, es que estás sintiendo la energía del espacio y no te está gustando. Y la quinta, que va también muy de la mano, es cuando algo se siente muy denso. También, sin explicación, sabes que se siente algo pesado. Y esto incluso podría ser una sensación física pesada. A mí me pasa luego que siento mucho peso en los hombros o empiezo a sentir también como si tuviera el estómago muy lleno, aunque no haya comido o aunque no tenga nada en la panza, pero me empieza a comunicar mi estómago que ahí hay como mucha densidad. Tienes que tener claro que un espacio cargado nunca te va a dejar bajar la guardia, porque aunque no tengas toda la información y no tengas la certeza de qué es lo que está ocurriendo, tu cuerpo, tu energía ya lo está sintiendo. Y como tu energía ya lo está sintiendo, tu sistema nervioso no se puede relajar. Y por eso luego pasa que muchas personas sienten que tienen ansiedad, pero en realidad lo que está pasando es que tienen un espacio que está saturado energéticamente. Y para empezar a arreglar todas estas situaciones, hay muchísimos acercamientos. Hay uno en particular que a mí me encanta, que es el Feng Shui, que prácticamente lo que es el Feng Shui es esta práctica ancestral china que toma en cuenta cómo está fluyendo la energía. Los chinos le llaman chi, y entonces a través de esta práctica ellos se dan cuenta cómo hacer para que la energía o el chi fluya de manera que nada lo esté bloqueando. El movimiento de esa energía está impactando siempre en tu vida. Piensa como en tu cuerpo. En tu cuerpo también tienes energía que se está moviendo. Tenemos este canal central por donde están todos nuestros chakras y cuando estamos teniendo alguna emoción, por ejemplo, de miedo, estamos dañando nuestro plexo solar. Entonces la energía por nuestro canal central se empezará a bloquear y eso a lo mejor empezará a crear enfermedades en tu cuerpo físico o a sentirte incómodo emocionalmente o a tener la cabeza por todos lados, porque ya hay un bloqueo en el flujo de energía y por lo tanto se terminará manifestando en tus diferentes cuerpos. Eso mismito es lo que hacen los chinos con el Feng Shui. Entienden cómo fluye la energía por tus espacios y entonces quitan los objetos, las emociones o las situaciones que estén bloqueando el flujo de la energía. Ellos son súper profundos y se meten desde cómo acomodar los muebles, qué colores deberían de estar en las diferentes áreas de tu casa, porque lo que los chinos hacen es dividir tu casa en 9 áreas. Hay un área para la parte profesional, hay un área para la parte romántica y amorosa, un área para tu carrera. Entonces, dependiendo de lo que quieras trabajar, lo que ellos te recomiendan es observar cómo está el espacio de tu casa. Prácticamente porque nada está aislado, entonces tú podrías creer que tu casa no tiene absolutamente nada que ver contigo, pero lo que ocurre por resonancia es que como está tu casa es un reflejo de cómo estás tú internamente. Entonces, a partir de acomodar lo externo, puedes empezar a acomodar lo interno. Entonces ellos ponen mucho foco en el orden en estas diferentes 9 áreas, los colores que está viendo en estas áreas, la luz que está llegando a estas áreas o incluso los materiales de tus muebles que están en estas áreas, porque ellos también asocian mucho los espacios a los diferentes elementos, al fuego, a la tierra o a materiales como la madera o el metal. Hoy no te voy a hablar tanto de Feng Shui para no enredarte ni darte tantas vueltas. De hecho, si quieres un capítulo en el que profundice muchísimo en las diferentes áreas del Feng Shui y que tú digas, yo lo que quiero enfocarme nada más es en mi relación de pareja, entonces me puedo meter por completo al Feng Shui. Ya sabes que este espacio es para ti. Entonces, si quieres saber de Feng Shui, déjamelo en los comentarios y arma un capítulo específico para Feng Shui. Entonces, aunque no me voy a meter tan a profundidad en todo lo que te dice el Feng Shui, sí me voy a quedar con unas cosas importantes, como por ejemplo, no tener cosas rotas en tu casa. Cuando tienes algo roto en tu casa, lo que está pasando es que se rompe la perfección. Y ya sabemos que la idea de perfección no existe,
Pero cuando me refiero a la perfección, me estoy refiriendo al flujo de la energía. Por ejemplo, que tus sábanas de tu cama tengan hoyos, que tu ropa tenga hoyo, que tengas... El otro día hablaba con mi mamá y mi mamá tenía unos platos que estaban rotos, como astillados, y le preguntaba que por qué los tenía y me decía que porque ahorita estaban muy de moda. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿a ti te gustan los platos rotos? Y ella me decía, no, no me gustan tanto. Entonces yo le decía, sácalos. Porque lo que ocurre, otra vez, acuérdate que lo que le da el movimiento a la energía son las emociones. Entonces, si yo todo el tiempo estoy viendo un plato roto que no me gusta, entonces lo que estoy activando es una emoción de baja vibración y esa emoción es lo que empieza a fluir en el espacio. Lo mismo con los hoyos, por ejemplo, en tu cama. Si no lo cambias porque crees que te sale muy cara una colcha nueva o porque no quieres gastar en esas cosas que son medio tontas, lo único que está pasando es que estás mandando la señal que estás siendo avaro o avara, incluso que te estás viendo muy limitado porque no estás queriendo darle flujo a la prosperidad, a la riqueza o al dinero. Ahí se empieza a estancar también, por ejemplo, el dinero cuando empiezas a hacer como este tipo de situaciones. Haz un análisis de todo lo que tengas roto en tu casa y para afuera. También algo que dice el Feng Shui que me gusta mucho y que también es una forma bastante buena para empezar a limpiar la energía de tu espacio es sacar toda la ropa que no utilizas o todos los objetos que no usas. Luego hay estas personas como Héctor, mi esposo, que le encanta acumular, por ejemplo, toda la ropa que ha tenido a lo largo de toda su vida porque le da como muchos recuerdos de lo que ha ocurrido. Pero la realidad de las cosas es que si no estás utilizando la ropa o no estás utilizando los muebles porque los tienes en una bodega, pues estás teniendo también energía estancada. Si estás pensando como no voy a sacar esta chamarra porque a lo mejor se vuelve a poner de moda, para afuera. Porque lo único que está pasando también es que estás estancando la energía. Creo que para mí lo único que tiene validez que guardes son la ropa de ciertas temporadas, como por ejemplo yo vivo en Canadá y aquí a veces hace muchísimo frío en invierno, entonces las chamarras grandotas, trajes para las bodas que evidentemente no los uso todo el tiempo, o prendas que sean específicas a cierta temporada, pero no porque estoy esperando que se vuelva a poner de moda o porque a lo mejor la necesito y mejor prefiero guardarla. Toda esa ropa guardada es también energía estancada. Todas las cosas también que te recuerden alguna etapa dolorosa también son objetos que están anclando energía en tu espacio y no la están dejando fluir. Como por ejemplo los libros. Yo leí este libro que me encantó mientras lo estaba leyendo, no lo podía soltar, que se llama A Little Light. Es un libro que te drena. Está pasando emocionalmente muchísimas cosas y yo no me daba cuenta mientras lo estaba leyendo, pero mi humor cambió y estaba como muy bajoneado y no me daba cuenta que en realidad era todo lo que estaba pasando en el libro. Incluso si ves la portada del libro, tiene una persona que está como haciendo una mueca de dolor porque literalmente eso pasa en todo el libro. Es un dolor impresionante. Entonces yo cuando veía la portada de este libro en mi casa, detonaba en mí la angustia de cuando estaba leyendo ese libro. Otra vez, acuérdate, no me voy a cansar de repetirlo, lo que le da movimiento a la energía son tus emociones. Entonces si yo siento esa angustia o recuerdo esa angustia, eso es lo que voy a empezar a mover en mi departamento y en mi espacio. Entonces nada que te recuerde un mal momento. Si tienes regalos de relaciones anteriores, pero ya detestas a esa persona, sácalo. Evidentemente luego pasa que te dan una pulsera súper cara, súper fancy y no la quieres sacar porque tiene un valor para ti importante. Está bien, no la saques, pero sí tienes que resignificarlo. Si la pulsera te está recordando a tu expareja a la que no le tienes buenos sentimientos, entonces esa pulsera también tiene esas emociones para ti y para tu energía. Entonces habrá que resignificarlo para que cuando la veas y la sientas y la uses, esté otra emoción activa en ti. Si hay cosas que simplemente estás guardando por el deseo de guardarlos, pero no te están provocando nada bonito, también para afuera. También luego pasa que nos volvemos muy flojos y decimos voy a tener este objeto de forma temporal hasta que me alcance para comprar algo más caro, por ejemplo. O voy a quedarme con este escritorio, ya se me rompió, ya se dañó, pero en lo que me alcanza uno nuevo me voy a quedar con este. Si tienes este tipo de objetos, o también la decoración, incluso que entres a tu baño, no te gusta cómo lo tienes decorado, y dices luego lo arreglo, todo lo que está ocurriendo con todos estos espacios es que estás postergando tu felicidad para después. Entonces, quiero que en la medida de lo posible seas consciente de qué objetos no te gustan en tu casa o en tu departamento y les empieces a dar salida. Arma un plan en el que puedas empezar a sacarlos. Si es que no puedes cambiar todos en este momento de una de jalón, entonces empieza a armar un plan para que sí empieces a sacar lo que no te gusta, porque otra vez si te está detonando algo incómodo, eso también es la señal que estás enviando a tu espacio y al universo. Luego pasa que estás conectando con puras personas que están en esa misma vibración o con oportunidades como negocios o grupos que están conectados en esa misma vibración y no sabes de dónde está viniendo y en realidad es porque también está activa en ti y porque todos estos objetos en tu casa la están detonando. Prácticamente, si no te gusta, si no te sirve o si no lo usarías,
son objetos que hay que sacar de tu casa. Esto de forma muy general en el Feng Shui. Quería empezar por ahí para que tengas claro cómo permitir que el chi o que la energía fluya en tu casa. Pero también hay algunos objetos que te sirven para hacer que la armonía de tu departamento pues se expanda. Acuérdate que somos brujos sin caldero, o sea que no dependemos de absolutamente nada físico, porque siempre que le ponemos un valor tan importante a lo físico, luego nos sentimos incompletos cuando no lo tenemos. Y yo no quiero que aquí te vuelvas dependiente de absolutamente nada. Entonces todo lo que estoy a punto de decirte, que son objetos físicos, son formas de ayudarte a empujar la energía, pero no quiero que dependas de ninguno. Esto significa que si no puedes conseguir alguno o que si no tienes alguno de ellos en tu casa en este momento, no quiero que te vuelvas loco o loca. Lo que quiero es que te quede claro que lo más importante para la energía es tu parte emocional. Y todo el tiempo que tú estés trabajando en tus emociones, estás también trabajando en el flujo de energía. No quiero brujos con caldero, no quiero brujos dependientes de absolutamente nada, sino conscientes que la importancia está en tus emociones. Lo que te voy a decir ahorita es extra, es adicional para que me ayude. Número 1, las plantas y en específico la sábila. Una sábila es fuertísima energéticamente y tiene una vibración muy elevada y más que tenga una vibración elevada porque todas las plantas son puro amor y tienen frecuencias muy altas, el trabajo en especial de la sábila es ir a los madrazos energéticos, o sea, cuando llega alguien con una energía pesada, como esta persona que te contaba en la casa de mis papás, el que va a ser el primero en cachar la energía va a ser la sábila. Entonces yo te recomiendo que tengas una sábila en la entrada de tu casa y empieces a darte cuenta qué pasa con ella, porque a mí también me pasa que luego mi sábila como que se empieza a morir y lo que hay que observar es o qué está pasando conmigo emocionalmente, qué es lo que está cachando la sábila que yo no estoy logrando procesar por mi propia cuenta, o qué personas están llegando a mi casa con emociones densas que está haciendo que la sábila se seque y se drene. Una sábila puede convertirse en tu mejor compañero energéticamente porque te ayuda no nada más a chismearte de cuando la energía está pesada, sino simplemente también de ayudarte a balancearla. Para mí la sábila es la mejor, pero en general las plantas todas se están encargando de hacer un trabajo energético. Una planta viva lo que va a hacer es cambiar el pulso del espacio. Entonces, obtén ya tu sábila. Número 2 es el humo y por eso es tan importante los inciensos, el copal, el palo santo, porque lo que está pasando es que el humo limpia. Lo que pasa es que existen 9 dimensiones y ahorita nosotros estamos en la tercera, que es una dimensión muy física, muy densa, muy de materia. Pero a medida que vamos subiendo en la escala dimensional, todo se va volviendo muchísimo más sutil. Lo que pasa con el humo y por lo que te ayuda a limpiar el espacio es porque esa información en forma de humo llega hasta las dimensiones más sutiles y también te trae información de esas dimensiones más sutiles. Entonces ayuda a equilibrar lo que sea que está desacomodado en esta tercera dimensión. El humo es súper potente. Evidentemente no es el humo per se nada más porque sí, sino como siempre te lo he repetido a lo largo de todo este episodio, es la intención que le pones. Cuando prendes un incienso, un copal o un palo santo, hay que hacerlo con la intención de limpiar. Y la energía solamente requiere la intención para que se empiece a mover. Entonces, con la intención de limpiar, también empiezas a hacer un cambio en el espacio. Que aquí también, como tercer punto, es el fuego. Todos los elementos son seres vivos que también tienen un propósito en esta encarnación. Y el fuego tiene dos. Número 1, limpiar, que es en lo que nos vamos a enfocar en este capítulo, pero también te sirve mucho para materializar. Entonces, la materialización con el fuego te la dejaré para otro episodio, si es que lo quieres, también coméntame. Pero aquí lo que nos interesa son los fuegos de limpieza o los fuegos de transmutación. Cuando inicias un fuego, es como un borrón y cuenta nueva. Por eso, todas las comunidades nativoamericanas están muy en contacto con los elementos y muchos de sus círculos o cuando están en familia o en comunidad o en tribu, lo que hacen es un círculo alrededor del fuego, porque el fuego lo que está haciendo es trabajando con la energía de estas personas, en específico limpiando cualquier emoción de baja vibración. O sea, si estás teniendo enojo, si estás teniendo cansancio, tristeza, vergüenza, cuando prendes un fuego, lo que haces es elevar la frecuencia, sostener las emociones y cambiarlas para que puedan subir y te puedas sentir muchísimo mejor. ¿Cómo vas a prender un fuego? Muy fácil, vas a agarrar un bowl o una cacerola que sea específicamente solo para tus fuegos de transmutación. Si tú tienes un sartén que te encanta, ese no lo uses, porque lo que uses para un fuego de transmutación ya no lo vas a poder usar para nada más. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? 4 cucharadas de café con la cuchara que te comes la sopa literal. Tiene que ser café molido, porque si usas café de grano, en teoría tiene más atributos energéticos porque el café de grano no está completo y no está procesado, pero es más difícil que prenda. Entonces, si usas el café molido, está perfecto.
No importa cuál marca, el del súper está perfecto, el que ya tienes en tu casa está perfecto, solo con que sea café molido. 4 cucharadas, también 4 cucharadas de sal de grano, sal molida también. Está perfecta. Lo que pasa con el café como con la sal es que ambas tienen propiedades energéticas de limpieza. Entonces es muy importante también utilizar su energía para que puedas limpiar. Y para que prenda hay que echarle alcohol. Dependiendo la cantidad de alcohol que le estés echando a la cacerola, va a ser el tiempo que el fuego va a estar prendido. Entonces puedes usar 300 mililitros de alcohol también el de la farmacia, y luego lo prendes con un cerillo. Intenta no usar un encendedor, sino más bien un cerillo de madera. Lo vas a echar y ahora, ¿cuál es el chiste aquí? El chiste es que cuando tú invitas al fuego a tu espacio, el fuego es un invitado tuyo. Entonces no lo puedes abandonar. Entonces mientras el fuego está prendido, tú tienes que estar junto con el fuego haciéndole compañía. Te vas a dar cuenta, si te atreves, que si conectas con el fuego va a empezar a comunicarse contigo. A lo mejor te va a decir qué está limpiando, con qué está trabajando, qué emociones están moviendo, o a lo mejor simplemente qué es a partir de ahora lo que tienes que hacer o cómo tienes que reacomodar tu casa o tu departamento para que todo tenga armonía. A lo mejor te muestran alguna persona que vino a tu casa que en realidad tenía malas intenciones, o ve tú a saber. El fuego, al final de cuentas, es un ser vivo que se puede comunicar contigo si tú quieres. Entonces, mientras esté el fuego prendido, no te puedes despegar. Yo te recomiendo, es más, para cuando lo hagas, no es una recomendación, sino que casi una obligación, que busques alguna lista en Spotify de solfegios. La que sea está perfecta. Pero lo que pasa es que el sonido te ayuda a subir la vibración. Entonces, mientras el fuego está prendido, es importante que tengas algún solfegio encendido. Entonces, importantísimo este ritual o práctica con el fuego. Si no te quieres complicar tanto la vida, lo que puedes hacer es simplemente prender una vela y también es suficiente. Yo lo que te estoy dando es algo muchísimo más profundo para cuando algo está muy denso y muy pesado, pero al final de cuentas tú le puedes hacer como tú quieras. Importante que mientras el fuego está prendido, no te puedes despegar. Entonces, dependiendo del alcohol que le eches, la cantidad de alcohol que le eches va a ser el tiempo que va a durar prendido. Entonces, si tú te vuelves loco y le echas 1 litro, pues ese fuego va a durar prendido 45 minutos. Entonces te vas a tener que quedar 45 minutos con el fuego, porque si no, algo se te puede colar por ahí. Entonces cuida y hazle compañía al fuego. Cuando hayas terminado los fuegos de transmutación, lo que hay que hacer es simplemente tirarlo. Lo puedes hacer en un bote de basura que no forme parte de tu casa. Entonces sácalo al bote donde pasa el camión de la basura, para que no queden los residuos dentro de tu casa. Sé consciente que el fuego transforma, no nada más es una decoración que a veces tienes por ahí. Entonces el fuego es muy mágico. 5, algo que también es muy importante son los mantras. Entonces, como te decía antes, en Spotify puedes encontrar muchísimos. Ahorita voy a decir cuáles son buenos o cuáles yo utilizo, pero lo que ocurre con los mantras o con el sonido es que el sonido funciona en octavas, y en la tercera dimensión solamente tenemos acceso a ciertas octavas. Llega un punto en el que cuando algo empieza a vibrar o muy alto o muy bajo, nuestro sonido ya no lo alcanza a escuchar. Sin embargo, en estas otras dimensiones, ese sonido sigue existiendo. Entonces está esta ley o este principio de resonancia en el que, aunque yo no esté escuchando, por resonancia, el sonido me está conectando a esas emociones o a ese sonido de alta vibración. Entonces, aunque yo no estoy teniendo conciencia de lo que está ocurriendo, cuando yo escucho mantras o los cuencos o todas estas terapias de sonido, lo que está ocurriendo es que mi cuerpo se está empezando a equilibrar. Entonces, escuchar mantras es buenísimo. A mí me gusta ponerlos mientras trabajo. Incluso hay veces que cuando me salgo de mi departamento, yo dejo los mantras puestos para literalmente, como se dice, mantralizar el espacio. A mis gatos les encanta, a mis plantas les encanta, entonces pues yo dejo todo el departamento mantralizándose. Yo uso 3 mantras en particular. Tú puedes utilizar el que tú quieras. Primero, el Om Mani Padme Hum. Hay muchísimas listas en Spotify con este mantra en repetición. Entonces coge el que tú quieras, el que más te resuene. El segundo, el Mula Mantra. Mula va con doble O. Y el tercero, el Om Tare Tutare Ture Soja. Estos cada uno tiene una explicación diferente, que también te podría armar un episodio para los mantras, un episodio para la energía del sonido. Pero lo importante es que, sin entender hasta este momento qué te está diciendo cada uno, que tú lo sientas y trabajes con el que más te gusta. Quiero que te quede claro que la vibración del sonido ordena lo que tu mente no entiende o no puede ordenar.
Número 6, también funcionan mucho los cuarzos, pero los cuarzos, y yo tengo luego mucho tema a hablar de cuarzos porque siento que las personas los observan como un amuleto y los cuarzos están lejos de ser amuletos, los cuarzos son bibliotecas de información, así como seguramente has visto en las películas, incluso como en Harry Potter, que luego hay estos objetos que tienen muchísima información y que cuando decides acceder entras literalmente a una biblioteca de información. Estos son los cuarzos. Nada más que todavía las personas no entienden por completo la maravilla y la belleza de los cuarzos. Cuando en épocas anteriores, en escuelas a lo largo de la historia, como utilizaban los cuarzos, era literalmente como en este momento utilizamos el Internet. En un cuarzo almacenas información y cuando tienes la sensibilidad energética para conectar con este cuarzo, entonces puedes empezar a recibir información. Muchos de los trabajos que nosotros hemos hecho en Brujos sin Caldero o de la información que canalizamos y bajamos para poner a tu disposición, lo hemos hecho a través de conectar con cuarzos y de piedras que tienen bibliotecas andantes de información. Cuando te digo bibliotecas de información, piensa que entras literalmente a la librería de cuando estabas estudiando en la universidad o a la biblioteca, librería de tu ciudad y hay pasillos con libros, que cada uno de esos libros tiene capítulos con muchísima información que te está resolviendo la vida, que te está dando carnita, pues para tener información que te va a llevar a algo más, a lo mejor a acomodarte, a lo mejor a resolver algo en tu negocio, a resolver algo con tu pareja, o dependiendo del tipo de libro que abras. Esos cuarzos, aunque sea una piedrita pequeñita, está teniendo también un sinfín de información energética. Incluso, ya me estoy emocionando con el tema de los cuarzos porque en serio me apasiona mucho y creo que nunca lo hemos mencionado en Brujos sin Caldero. Otra vez, porque luego la gente se queda, desde mi punto de vista, en la parte muy superficial y boba. Pero conocí a una persona que trabajaba con comunidades indígenas de Colombia y lo que hacían estas comunidades de indígenas era a través de los cuarzos poder saber dónde había agua en los subsuelos de la tierra. Entonces, cuando los ríos se secaban, ellos a partir de cuarzos entendían cómo hacer para que esos ríos vuelvan a tener agua. Y yo sé que esto suena como una película mística y que no tiene ni pies ni cabeza, pero ya hay muchísimas comunidades que entienden la sabiduría que tienen los cuarzos. Entonces, yo no te voy a dar una clase de cuarzos de qué significa cada uno de ellos, la selenita, la amatista y todos los cuarzos que seguramente ya conoces, porque lo que más me interesa es que no lo pienses, sino que lo sientas. Entonces, ¿con qué cuarzo estás resonando? Un cuarzo con la intención apropiada y con el entendimiento de su información como biblioteca puede ayudarte muchísimo. Entonces, cuando llegues a adquirir un cuarzo, ¿cuál te llama? El que te llame, ese tiene algo para hacer contigo. El único que sí te voy a decir que sirve muchísimo para trabajar con la frecuencia de energía es la obsidiana. La obsidiana es muy potente, pero también como es muy potente, también es muy fuerte energéticamente. ¿Qué te quiero decir? Yo cuando traje mi primera obsidiana a mi departamento, que era una piedra gigante, o sea, como de este tamaño que la puse también en la entrada de mi casa, mis gatos se volvieron locos. O sea, no dejaban de correr por todo el departamento, no se ponían en paz, sobre todo cuando había luna llena. Era un martirio para todos los del departamento, para ellos dos y para Héctor y para mí. Y me di cuenta que era la obsidiana. Entonces, hay ocasiones que la obsidiana lo que hace, como es muy pesada, o sea, va con todo a limpiar, pero también va con todo a sacarte toda la mierda que traes adentro. Entonces, si traes una emoción de enojo, medio desacomodada, pero no te has atrevido a decirle a la persona con la que estás enojada, cuando llega la obsidiana, saca eso, pero a tope. Entonces, una obsidiana puede ser de doble filo. De hecho, si tienes joyas de obsidiana, te diría que mucho cuidado con ellas, en traerlas todos los días, porque podría estarte sacando todo. Entonces, si vas a tener una obsidiana, yo te recomendaría que no la tengas a la vista. O sea, que la pongas a lo mejor en un closet o que le pongas un paño para que no esté a la vista del público. Y esto hace que se sienta un poquito menos, pero igual sigue estando fuerte. Aquí te estoy dejando muchísimas formas de trabajar con objetos físicos en la energía de tu espacio para que pueda volver a fluir. Entonces tú elige la que más te llame, tú elige la que más te guste o si quieres hacer un cambalacho y una combinación de todas, también se vale. Lo más importante es que entiendas que nada de esto va a ocurrir solamente por el hecho de ponerlo, sino más bien por la intención emocional y energética que estás poniendo. Entonces, si prendes la vela, tienes que tener una intención. Si pones la obsidiana, tienes que tener una intención. Con todo, siempre tienes que tener una intención porque es lo que le da movimiento a la energía. Con esto quiero que te quede claro que no puedes descansar en un espacio que no te sostiene. Luego también por eso tenemos esta necesidad de cambiarnos de la casa en la que vivimos, porque lo que ocurre
es que cuando cambias tu espacio o tu oficina o tu casa o los lugares que frecuentas, también cambia el punto de la vida en el que te encuentres. A lo mejor te cambias de casa y empiezas a abrir el camino a que lleguen nuevas personas, a que lleguen nuevas ofertas de trabajo. Entonces, sé muy intuitivo en lo que está ocurriendo con tu espacio y si algo te está llamando a moverte, muévete, porque tu energía nunca miente. El sexto sentido es real, las vibras son reales. Lo único que no es real es que tu energía nunca te va a mentir. Mucho ojo con lo que ya te está advirtiendo y con cómo te está avisando que los espacios se están encontrando. Luego, esto es lo básico para que entiendas que tu casa no debería de cansarte, sino más bien de recargarte. Y si quieres que me vaya muchísimo más profundo al Feng Shui, quieres saber cada una de las partes para que puedas beneficiar tu carrera, tu pareja, tu dinero, cuéntamelo en los comentarios y te armo ese capítulo. Si te gustó este contenido, acuérdate de suscribirte a nuestro canal. Y si estás en Spotify, califícanos. Y también a los de Spotify les tengo que recordar que tenemos meditaciones que son exclusivas de YouTube. Y lo que estamos haciendo es subir contenido exclusivo a YouTube porque YouTube nos cuida muchísimo más como creadores de contenido. Entonces, hay muchas cosas que te vas a perder si solamente estás escuchando en Spotify. Si es el canal que te gusta, adelante, pero checa también YouTube porque luego hay cosas que son nada más de este canal. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente martes para seguir activando nuestra magia juntos. Bye.